¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos a un nuevo podcast de Psiquiatría Today. Ya saben, ese podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamé Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Yo les recuerdo que todos los programas de esta serie de Psiquiatría Today los pueden escuchar si se lo han perdido o si quieren volver a recordar lo que se comentó. Se pueden escuchar en la web Adamé TV Profesionales, concretamente en el link profesionales.adametv.com. ¿Cuál es el tema que hoy vamos a abordar? ¿Cuál es el tema que nos ha preparado nuestro coordinador general de estos podcasts de Psiquiatría Today, que ya saben que es el doctor Miguel Álvarez de Mon González, que es médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador en la Universidad Complutense de Madrid? Querido profesor, bienvenido. ¿Cómo está, Miguel? Ricardo, ¿cómo estás? Pues yo súper ilusionado con grabar un nuevo episodio y con tener una invitada que es una verdadera experta en chemsex, que es un tema que todavía no habíamos abordado. No. Ese es un tema, pero además lo vais a llevar al... Es un tema de placer, pero los placeres pueden convertirse en algo peligroso, ¿no, profesor? Totalmente. Y eso precisamente lo vamos a discutir con una experta que ahora presentarás y que es la persona ideal para tratar este tema. Pues vamos a presentarla. Damos la bienvenida a la doctora Helen Dolengevich Segal, que en la actualidad trabaja como jefa de sección de psiquiatría del Hospital Universitario de Henares, donde además es la responsable de programa de patología dual. Es doctora en medicina por la Universidad Francisco de Vitoria y profesora asociada de psiquiatría en esta universidad. Además, la doctora Dolengevich es docente en múltiples cursos de chemsex con diversas publicaciones sobre el tema. Lo cierto es que es vocal de chemsex de la Sociedad Española de Patología Dual y forma parte del grupo de expertos de chemsex del Ministerio de Sanidad. Así que mejor que ella, yo creo que no hay. Vamos a verla y vamos a saludar a la doctora Dolengevich. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nada, a usted por aceptarla, y ahí le dejo con el profesor Álvarez de Mon para que nos hablen de los placeres que a veces pueden ser peligrosos del chemsex. Me quedo aquí escuchando con muchísima atención. Adelante. Bueno, Helen, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el podcast. Yo lo primero que te quería preguntar es, porque creo que para situar a nuestros oyentes, lo primero que te quería pedir es si por favor nos podrías explicar en qué consiste el chemsex. Vale, bueno, hola Miguel. Primero, muchas gracias por la invitación a vuestro podcast. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí y contaros, pues, esta cuestión del chemsex, del que llevo investigando así mucho tiempo. Y un poco para situarnos, el término chemsex fue acuñado por David Stewart por ahí por 2001, más o menos, en Reino Unido, y el término es la contracción de dos cuestiones, ¿no? Primero están los chems, que se refiere a las sustancias utilizadas en las prácticas sexuales de hombres, sobre todo del colectivo gay, allí en Reino Unido en ese momento, y sex, que bueno, pues queda obvio, ¿no? En la terminología. Hay muchas definiciones que han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero para saber lo que es, nos referimos a chemsex cuando se utilizan de forma intencional ciertas sustancias psicoactivas antes o durante el sexo para aumentar el deseo, la activación sexual y para aumentar la duración de las relaciones sexuales, principalmente descrito en hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Hay una cuestión importante aquí que hay que tomar en cuenta, que es que el chemsex es una práctica que tiene una connotación cultural y social, que tiene una idiosincrasia muy particular, pero se va adaptando, es dinámico y se adapta a los lugares donde se practica y al momento temporal. Qué bueno, muchas gracias. Desde luego ya hemos aterrizado un poco el concepto y hemos aterrizado el contexto. O sea que
Muchas gracias. Ahora te quería preguntar qué sustancias se asocian con más frecuencia al chemsex. Bueno, clásicamente las sustancias que se conocían como chems y que provocaban este subidón en las relaciones sexuales han sido conocidas como la mefedrona, que es una catinona sintética, actúa más o menos como una anfetamina y tiene un efecto empatógeno de sentirte más cerquita de los demás, más empatía. La metanfetamina, que en ese contexto se conoce como tina, y el GHB, que es un desinhibidor que actúa en los receptores GABA-B del cerebro. También está la ketamina, que también se ha utilizado en este contexto, y depende de los lugares en donde se practica el chemsex, pues hay oferta y demanda de diversas sustancias y nuevas sustancias que van saliendo al mercado que también se utilizan en este contexto. Por ejemplo, en Madrid se puede consumir mucha cocaína porque existe mucha cocaína en la calle, y en Barcelona pues se consume más metanfetamina. Dependiendo de los sitios donde esté. Ahora ha salido el TUSI, que está más de moda, y también se está integrando en la práctica de chemsex como otras catinonas nuevas que van saliendo al mercado. Qué bueno. Y entiendo que el chemsex, aparte de aumentarte la libido, ¿no? Aparte de aumentar la excitación, entiendo que también afecta la capacidad sexual, ¿no? O sea, la duración de la sesión, del acto, como lo quieras llamar, ¿no? O sea, entiendo que explícanos un poquito sobre qué áreas del acto sexual o de la esfera sexual actúan estas sustancias. Pues mira, como te he comentado, ¿no? Se mezclan diversas sustancias en las llamadas sesiones de chemsex, que se pueden conocer como chills, party and play, que se conoce así en el Reino Unido, tiene diferentes nombres. Y al unir sustancias estimulantes como la metanfetamina o la mefedrona, pues lo que tienes es pues más deseo sexual, más duración en la práctica sexual, más tiempo de pasar en la sesión, más capacidad de tener relaciones sexuales con diferentes personas, y eso se mezcla con otros fármacos pues más desinhibidores como el GHB o la ketamina o el MDMA, o los poppers también incluso, que también pueden entrar en este grupo de sustancias. Entonces, esto permite pues desinhibirte, tener más deseo sexual, más capacidad de tener relaciones sexuales y durar más tiempo. Y ahora ya una pregunta como más clínica, a ver, así desde tu experiencia, ¿qué parámetros nos puedes dar para distinguir un uso puntual que por supuesto es perjudicial para la salud, pero que no deja de ser pues una conducta puntual de riesgo, de cuándo y cómo se puede categorizar un consumo de chemsex de patológico, es decir, de problemático? O sea, sé que estas fronteras son muy difusas, pero ¿nos podrías dar alguna coordenada para distinguir lo que es un uso puntual, esporádico, de un consumo perjudicial, de cuándo supone esto un problema clínico, cuándo lo debemos de diagnosticar, cuándo lo debemos de derivar a un especialista? Pues mira, esta pregunta es muy interesante. De alguna manera se responde en sí misma, ¿no? Porque un consumo puntual de cualquier sustancia en cualquier contexto es un consumo que no trae consecuencias a tu vida, ni social, ni familiar, ni personal, ni en tu salud. O sea, sales, consumes algo, lo pasas bien, te vas a tu casa y tu vida sigue como si nada hubiera pasado, o incluso lo has pasado bien. Cuando el chemsex se considera problemático es cuando ya tienes problemas en tu salud. Desafortunadamente, en el colectivo gay está como muy asumido el consumo de drogas, el colectivo de hombres gays está muy asumido, y en general no tiene consecuencias, pero si tiene consecuencias a nivel de infecciones de transmisión sexual, pues no se toma en cuenta como si esto fuera algo problemático. Pues se tiene asumido que se va al médico de infecciosas, se toman los medicamentos pues, para tratar alguna infección de transmisión sexual, y la vida sigue sin ningún problema. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud mental, el chemsex se convierte en problemático cuando esto tiene un patrón más adictivo, más compulsivo.
Esto quiere decir que consumes las drogas de una forma más compulsiva, que tienes conductas adictivas al respecto, que estás pensando todo el tiempo en ella, que dejas de trabajar o dejas de tener amigos por tener esta conducta y bueno, etcétera, ¿no? Tienes problemas en la familia, en el trabajo, en tu salud mental y desde luego hay grados, ¿no? de problemática con respecto al chemsex. Puedes tener un problema de adicción que trata simplemente al controlar un tipo de adicción o dos o tres, porque aquí se junta la adicción a las pantallas, quizá al uso de aplicaciones de geolocalización, la adicción o una conducta sexual compulsiva. Luego está la adicción a las sustancias y luego están las consecuencias en cuanto a la salud mental que pueden ser consecuencia del uso de estas sustancias. Por ejemplo, episodios psicóticos inducidos por las sustancias o depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático por ponerte en una situación de vulnerabilidad en estas sesiones en donde va mucha gente y quizá tú tienes una sobredosis y puedes llegar a sufrir un abuso sexual, pues todo esto ya se considera como algo problemático. Y normalmente es por esto que la gente pide ayuda a nosotros, a los profesionales de la salud mental, de la psiquiatría también. Me voy a permitir discrepar o discutir un punto, también por hacerlo como más interesante y generar cierto debate a ver nuestros oyentes, porque en mi opinión yo estoy de acuerdo contigo en que para que consideremos algo como una patología psiquiátrica, evidentemente pues tiene que generar sufrimiento y afectar a la funcionalidad, y eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que no hay ningún consumo de sustancias que sea inocuo. O sea, no creo que si alguien consume la sustancia que sea, ya sea chemsex, cocaína o cannabis, vaya a resultar inocuo. O sea, que no hay un consumo que no deje perjuicio para la salud. Otra cosa es que sea un perjuicio puntual y que no suponga una enfermedad o que no conlleve un diagnóstico clínico. Pero yo creo que el que se acostumbra, por ejemplo, a consumir, ya sean estas sustancias de chemsex, cocaína o cannabis, imagínate de forma esporádica, cuando se va de despedida soltero o en determinadas fiestas, en determinados festivales de verano, en mi opinión esto ya es perjudicial para la salud, aunque no sea una patología psiquiátrica, porque creo que uno empieza a asociar el divertirse a tener que divertirse drogado, ¿no? Que al final creo que si alguien necesita las drogas para algo, a mí se me despierta una red flag que me dice, oye, ¿qué le pasa a esta persona para necesitar de las drogas para estimularse o disfrutar del sexo o para divertirse en un festival? Claro, pero eso ya habla de una conducta adictiva, ¿sabes? Hay que tomar en cuenta que en el mundo las sustancias que más muertes provocan son el tabaco y el alcohol. No son las sustancias ilegales. Entonces, claro que puede ser perjudicial para la salud, pero probablemente fumarte 20 cigarrillos al día pueda tener más consecuencias en tu salud que consumir una noche de mefedrona o una pastilla de éxtasis para irte a un festival. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que hay que poner las cosas en proporción y saber que de alguna manera los determinantes de las personas hacen también que puedas desarrollar una adicción o no. No solo es por la sustancia en sí, sino es también por cómo se encuentra la persona. Una persona es vulnerable si tiene trastornos mentales que no se han diagnosticado antes, si es migrante, si tiene una soledad no deseada, si no tiene trabajo. Todo esto hace vulnerables a las personas para poder desarrollar una adicción, que es la patología dual finalmente. La patología dual plantea que es la persona la que tiene la vulnerabilidad para desarrollar una adicción y no es la sustancia en sí misma. Entonces, en este sentido, pues ya te digo que puedo entender lo que me has planteado, pero pues también quizá tirarte en paracaídas pues tiene muchísimo riesgo y no es una patología, ¿no? Entonces, bueno, la vida tiene riesgo. Salir a la calle te pueden atropellar. No le estoy quitando importancia a esta práctica, de verdad, porque, bueno, tiene sus riesgos y tiene sus complicaciones, pero en general creo que hay que poner en contexto cada conducta y cada sustancia que se puede consumir y las legales son las más peligrosas, sin duda.
En esto último estoy de acuerdo, pero yo creo que son más peligrosas porque las tenemos más integradas en el día a día. Entonces, al final, algo que es un poco malo, un poco dañino, te hace más daño si es diario que algo muy dañino que es súper puntual. ¿Sabes? Vamos, totalmente de acuerdo, te lo compro. Y una pregunta, Helen, que esto me intriga mucho, ¿no? Así a nivel epidemiológico, de datos, ¿cómo ha evolucionado el chemsex en los últimos 10, 20, 30 años? ¿Y cómo crees que ha afectado al chemsex la irrupción, que además, digamos, masiva, de las apps de citas? Pues mira, en mi opinión, vamos, que no me cabe duda que las apps de citas han funcionado como un catalizador de esta práctica. Toda la vida la gente ha consumido drogas en relación con el sexo, más en la cultura gay, que ha estado mucho más integrado. Sin embargo, la eclosión de aplicaciones de geolocalización para ligar, ha permitido que esta práctica pues, se globalice, ¿no? Y aparte de eso, pues eso permite la inmediatez de que no solo tengas una pareja sexual inmediatamente que esté cerca de ti por la geolocalización que la detecta, sino que también los camellos, bueno, la gente que proporciona drogas y que las vende, tienen perfiles en las aplicaciones, entonces te ofrecen las sustancias y te las llevan a tu casa. Entonces, eso no supone ningún esfuerzo ni ningún trabajo. Por tanto, pues todo es mucho más fácil, más inmediato y la percepción del riesgo se reduce. Y en tu experiencia, ¿crees que hoy en día, así tú que ya llevas unos años trabajando en esto, la percepción de riesgo del chemsex ha disminuido o ha aumentado? Es decir, ¿tú crees que de alguna manera el saber que las infecciones pueden tener tratamiento o que desde luego que el tratamiento de las infecciones ha mejorado? Porque ha mejorado, quiero decir que ha mejorado, aunque no tengamos los tratamientos para todas las infecciones, pues desde luego que han mejorado en los últimos 10, 20, 30 años. ¿Tú crees que eso ha generado una menor percepción de riesgo o no ha influido? Yo creo que sí, que el hecho de que el VIH se convierta en una enfermedad crónica y no te mueras por él, pues ha disminuido el miedo a contraerlo. Luego también está la presencia de la PrEP, de la profilaxis preexposición, que si tú la tomas de forma adecuada, pues eso te previene a infectarte de VIH. Pues luego también está el hecho de que si la gente se hace pruebas cada cierto tiempo y tiene una sífilis, una clamidia, una gonorrea, pues se trata y se resuelve y ya está. Por otra parte, pues vinculado con la pregunta que me has hecho de las apps, la gente joven que empieza a descubrir su sexualidad, pues ahora la forma de ligar es diferente, ¿no? Diferente en el sentido de que se liga a través de aplicaciones. Y si tú entras a explorar la sexualidad, pues chicos jóvenes homosexuales que empiezan a ver que la gente liga a través de las apps y la gente consume drogas en relación con el sexo, pues normaliza esa conducta. Y desafortunadamente es esta gente joven que no tiene información suficiente, que no tiene pues unas barreras cerebrales suficientes como para frenar ese tipo de conductas, pues pueden entrar en una espiral que les lleva a tener una adicción mucho más rápido que gente más mayor que tenga más experiencia y más conocimientos. Qué bueno. Y Helen, ya por ir encauzando hacia ya conclusiones prácticas o recomendaciones prácticas, en tu opinión, ¿cómo es el abordaje? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para hacer un abordaje bueno, adecuado, lo más completo posible a este tipo de pacientes, ¿no? Un paciente que se nos presenta en consulta con un motivo de consulta relacionado con el chemsex o directamente que viene por chemsex y que quiere ayuda. ¿Cómo te parece que es la mejor manera de ayudar a este tipo de pacientes? Pues mira, hay varias maneras, ¿no? Primero es conocer de qué va el fenómeno, saber de él, saber el argot que se utiliza y las competencias culturales que se deben de tener
pues con este tipo de pacientes, así como nos adaptamos a hablar con gente que viene de África o que viene de Sudamérica, pues también este tipo de población tiene cierta idiosincrasia y debemos de saber de qué nos están hablando. Esto supone también tener más empatía, nos debemos despojar, desde luego, de prejuicios y de juicios de valor e intentar comprender qué es lo que está pasando y por qué está sucediendo esto. Cuestiones que surgen en la consulta es trauma, es muy frecuente el trauma a lo largo de la biografía de estos chicos, ¿no? Entonces, si se aborda la dificultad para dejar el consumo en estas prácticas, pues también se puede abordar desde la perspectiva del trauma. Y luego es importante también plantearnos que el abordaje debe ser multidisciplinar. Debemos de vincularlos con no sé, las consultas de enfermedades infecciosas, con farmacia para que recojan bien su tratamiento y conocer las ONGs que tienen programas para los usuarios de Chemsex, ya que las ONGs pueden ofrecer cosas que nosotros a nivel sanitario no podemos. Por ejemplo, terapia sexual o ocio terapéutico, que de alguna manera sustituye la práctica de Chemsex a lo largo del fin de semana. Pues si tienes sitios donde te ofrecen ir al teatro o hacer paintball o hacer diversas actividades, pues también te puede ayudar a desvincularte de esta práctica. Esto último que dices a mí me parece muy interesante porque yo sí que pienso que el mal se gana con abundancia de bien. O sea, que de alguna manera estas conductas evasivas, poco saludables, de utilizar drogas para fines recreativos, estoy convencido de que si a este tipo de pacientes les ofrecemos una alternativa saludable, vincularse a un equipo deportivo, vincularse a una asociación, a un club de senderismo, de lo que a cada uno le guste, estoy convencido de que si se vincula con personas sanas para hacer actividades sanas, dejará de tener que recurrir a las drogas para evadirse o para uso recreativo, para divertirse, etc. Entonces, esto que has comentado de vincular al paciente con actividades, con asociaciones, con ONGs, me parece súper importante, que a veces no lo tenemos tan presente porque nos enfocamos mucho en intervenciones más psicoterapéuticas, más farmacológicas, pero esa parte más vincular, ofrecer alternativas al paciente me parece importantísimo. Y yo, Helen, ya para acabar, yo te quería pedir, ¿no? Tú que llevas años trabajando en esto, que has investigado mucho, yo creo que ya hiciste tu tesis doctoral en esto, o sea, que ya llevas mucho recorrido tanto a nivel asistencial, a nivel de investigación, a nivel también de docencia. Yo te quería pedir que, por favor, a todos los que nos estés escuchando, nos lances un mensaje final, ¿no? O sea, que ¿cuál te gustaría a ti que fuese el take-home message que nos llevásemos? Es decir, ¿cómo podemos estar más concienciados para prevenir y para abordar esta problemática? Porque yo estoy convencido de que a los usuarios, a las personas que utilizan el chemsex, no les hace bien. Entonces, a mí me gustaría concienciarme a mí mismo, pero también concienciar a los que nos están ayudando, ¿no? A los que nos están escuchando, ¿no? De alguna manera, ¿cómo podemos ayudar a prevenir y a tratar, cuando no lo hemos prevenido, a tratar este problema? Pues mira, yo te diría que lo primero es que el chemsex no es una psicopatología en sí misma, pero es una práctica que supone riesgos para la salud física y la salud mental. El chemsex está aquí, existe y va cada vez a más. Entonces, el conocerlo y el saber cómo tratar a los pacientes y el saber a dónde derivarlos, pues creo que puede ayudar a estos chicos que están luchando con adicciones y con problemas de salud mental en relación con esta práctica. Qué bien. Pues muchas gracias, Helen. La verdad que ha sido una charla súper entrañable y de un tema de actualidad que, por supuesto, es importante conocer porque va a más. Sí, pues muchas gracias a ti por invitarme. Va más y los padres pueden, permítame, doctora, los padres pueden olerse de que el hijo, porque entiendo que es más de chicos que de chicas el tema, que el hijo... Es de chicos. No, bueno, sí, de chicos y de otras personas del colectivo. El colectivo gay, como ha mencionado antes, pero el padre, en la familia se puede saber si uno está enganchado al chemsex.
Bueno, por la si los conducta. padres están presentes, se darán cuenta de que los hijos pueden estar enganchados a cualquier cosa, ¿eh? Sí, A las pantallas, pues al cannabis no, o a cualquier otra sustancia. o tener Esto, pues anorexia o ya, bulimia, sí. claro, claro. No es fácil, No es fácil. pero si uno está presente, pues se da cuenta de las cosas que pasan. Pues doctora, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla. Profesor Álvarez de Mon, gracias por traernos este tema. Yo ya digo que a mí ni probarlo, a mí me da miedo. O sea, soy un... Pero en cambio ahora nos iremos a tomar unas cañas, que es lo que decía la doctora, ¿no? El alcohol y el tabaco es mucho peor el consumido diariamente o casi diariamente que el circunstancial, como puede ser el chemsex. Nada más, muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer tenerles con nosotros. Gracias, doctora Dolenkiewicz, y al profesor Álvarez de Mon. Pues hasta el próximo podcast, querido Miguel. Muchísimas gracias. Recordarles que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta, tienen todos ustedes un correo electrónico para formulárnosla. Es contacto@psiquiatriatoday.com. Ya saben que el programa ha sido patrocinado por Adamed Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Como siempre, agradecerles enormemente la atención que nos prestan e invitarles hasta el próximo podcast.